Bienvenidos a 24 horas. Estos son nuestros títulos: desesperada búsqueda. Las intensas lluvias convirtieron obras viales inconclusas en una trampa mortal para un niño de 12 años, quien fue arrastrado por la corriente y aún no ha sido localizado. En la cuestionada gestión del Instituto de Previsión Social se habría cobrado otra víctima. Una mujer, 34 años, falleció tras permanecer varios días internada y sus familiares denunciaron falencias en la atención y dificultades para acceder a insumos básicos. 17 años para Erico, o por lo menos ese es el planteamiento del Tribunal de Sentencia, al Tribunal de Sentencia por parte de la Fiscalía, que juzga al senador colorado Erico Galeano. La idea es, o el planteamiento es, que se condene a 17 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico internacional de drogas y además pidió su prisión preventiva. Vamos a compartir otros temas resaltantes de la jornada desde exteriores con nuestros compañeros. Adelante, Judith. Mercedes, y sobre el caso del policía asesinado a balazos días atrás en Canindeyú, la policía hizo un seguimiento, un allanamiento en la casa del presunto instigador. En breve, más detalles. También la información desde el este de la República, este tremendo ataque de abejas. Comentanos, por favor. Carlos, es así, un enjambre de abejas atacó a varias personas en la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. Tuvo intervención de bomberos voluntarios, ahora finalmente está despejado. Vamos a tener más detalles más adelante. Vamos rápidamente a la información en desarrollo. Desesperada búsqueda a estas horas, después de varias horas de haber estado desaparecido. Se busca con urgencia al pequeño Tobías, solamente 12 años, y esto corresponde al raudal que lastimosamente arrastró a este niño cuando iba a comprar café. Salía de su casa ubicada en la zona del Reducto San Lorenzo y lastimosamente esta zona de obras resultó ser una trampa mortal para este niño que lastimosamente fue arrastrado. Lo que se sabe es que el trayecto que recorrió el niño arrastrado justamente por la gran fuerza de las aguas terminó en este lugar. Fue el último punto donde fue visto el pequeño Tobías, ingresando prácticamente estos grandes canales de desagüe, parte de una obra que debe terminar en el mes de abril, en principio, según decía el intendente. Lo concreto es que estas obras generaron este enorme pozo prácticamente que se terminó llevando al pequeño de solamente 12 años. Bueno, mucho que decir al respecto. Los vecinos dicen que lo vieron tratando de agarrarse de alguna rama o de alguna columna, pero fíjense, impresionante la zona cero prácticamente de búsqueda, porque ahí estamos viendo ya sin agua prácticamente, pero esto se convirtió en un verdadero río caudaloso al momento en que este niño era arrastrado. Todo el raudal desemboca en la ruta PI-01 en el kilómetro 15, primero por la zona de Tayuazapé y después va a parar cerca de la zona del Aratirí, donde a estas horas se intensifican las tareas de búsqueda. Un matrimonio vio y alertó acerca de esta situación, pero la gran fuerza del agua impidió que hasta ellos puedan acercarse. El padre justamente confirmaba la desaparición y la policía trata de seguir el hilo a la enorme correntada. La pregunta es, ¿en qué punto entre este punto cero prácticamente de la búsqueda hasta la zona del Aratirí habría sido arrastrado el niño? Lo concreto es que los bomberos están trabajando intensamente, el equipo especial de búsquedas, para dar con el paradero. Y según la experiencia que tenemos con otros casos similares, obviamente no queremos pensar lo peor, pero todo indica que efectivamente se dio esta situación. Incide mucho la gran cantidad de basura, sedimentos, lodo incluso, que puede haber contribuido a que lastimosamente no se encuentre visible en este momento el pequeño de solamente 12 años. La zona cero está ubicada en Panchito López y 1 de Mayo, repetimos, esto ocurre en Reducto San Lorenzo y en la zona columnas caídas, calles destruidas y vecinos lastimosamente ya acostumbrados a esta situación. Vamos a ver el momento en que los vecinos pedían ayuda cuando incluso veían que se caía la vereda en este tramo en donde el raudal era bastante caudaloso. ¡Se cayó la vereda! ¡Hija de puta!
Bueno, la fuerza del agua generó esta situación. Hasta las veredas y hasta los árboles serían fácilmente. Vamos a las imágenes que muestran al señor Reinaldo, que con mucha congoja estaba encabezando las tareas de búsqueda del niño de solamente 12 años. Y nos queda claro todavía cómo es que se da la salida de este niño, justamente ahí cuando iba a comprar café. Ahí estamos viendo a don Reinaldo, que también hacía un relato acerca de qué fue lo que pasó en esos últimos momentos en que él se encontraba en la casa. No pudieron porque en el momento le tragó el agua y ahí ya no se pudo. O sea, ¿vos le reconociste que era tu hijo en el video? ¿O alcanzaste a ver si Sí, era él. Era él. Era él. ¿Él salió para comprar café, señor? Sí, salió para hacer compra y ya. Ni siquiera Detrás de él salí, pero ya no le encontré. Él no te avisó nada, él salió nomás. Él salió sin avisarme, sin avisar. 12 años tiene. 12 añitos. ¿Y él estaba solo? Estaba solo. Bueno, estaba solo y enseguida ya vamos a compartir justamente las imágenes que muestran justamente desde un comercio qué estaba haciendo y si tenía algo o no en la mano al momento en que él se acercaba a los raudales. Imágenes aéreas de la zona, fíjense, prácticamente intransitable, de hecho que la zona estaba completamente cerrada por la gran acumulación de lodo, sedimento y de basura. Lastimosamente tenemos que lamentar nuevamente que gente sin ningún tipo de conciencia siga arrojando basura. Vamos a escuchar lo que decían los vecinos que divisaron, que lograron ver al pequeño Tobías antes de que sea tragado prácticamente por este gran túnel. Cuando de repente mi vecina empieza a gritar, una persona, una criatura, y ahí pues ya empecé a gritar yo también con la desesperación, solté la toalla, la sombrilla que tenía en la mano. ¿Dónde estaba parada? Estaba parada allí, sobre ese murito, y bueno, y fue lo que pasó ahí, prácticamente frente a nosotros. ¿Vos llegaste a ver o escuchar algún grito, ver la mano del niño? Ver la mano, la cabeza, la mano del niño, sus piernas, que no sabía ni en qué parte estaban, si era arriba o era abajo. Empecé a gritar, a llorar. Lo que alcanzamos a ver es cuando se hundía ya prácticamente, cuando estaban entrando dentro del tubo. Y la mano fue lo último que vimos. Yo le he visto al nene venir de hacia este lado con el lado, le traía el agua, ¿verdad? Y él me pidió ayuda, a Yaité me pidió ayuda. ¿Qué te dijo? Ayuda, señora, ayúdame, señora, me dijo. Y salí, yo le dije, trata a mi hijo de moverte, le dije, para acercarte más hacia mi lado, mi vedera, le dije. Yo estaba allá, estaba cerrando el portón. Y después ya no pudo más hacer nada. Ya no pude más hacer nada porque el agua venía más fuerte, entonces le metió el agua dentro del coso. Bueno, todo esto ocurría en cuestión de segundos prácticamente. La lluvia empezaba poco después de las 7 de la mañana, nos decían ahí los pobladores que conversaron con nuestros equipos de noticias. Posteriormente ya se da la gran acumulación de lluvia y después ya la desaparición del pequeño Tobías. No queremos dejar de mencionar la inconsciencia de la gente para arrojar basuras. Había piscina, o sea que las lonas esas, había ropa. La gente aprovecha cuando ve que va a llover o cuando está lloviendo, empiezan a tirar los desechos. Nosotros estuvimos sacando todo lo que pudimos con las manos así, pero igual entorpece mucho el caudal. Seguimos en la zona acompañando de cerca esta búsqueda. José Ignacio, adelante. Sí, seguimos en el barrio Tayuazapé de San Lorenzo y me encuentro exactamente, don Carlos, de audiencia, en donde se vio a Tobías Suárez minutos antes de la tragedia. Él, mediante las últimas imágenes del circuito cerrado que pudimos conseguir a las 8:20, llegó por esta calle, vino, saludó en este tramo, en este punto a los playeros, era conocido ya por los playeros, y luego se observa también que llega hasta este punto. ¿Cómo continuó el hecho? Es sobre esta calle, 1 de Mayo. Hay varias hipótesis, varias versiones de lo que habría ocurrido. Nosotros fuimos hasta su domicilio para conocer el trayecto. 2 cuadras de aquí, sobre la calle Bélgica, se encuentra un almacén enfrente. Aparentemente, según incluso la propia propietaria del almacén mencionó que primero fue su hermanita a las 7 horas aproximadamente a querer comprar café. No tenían el tipo de café que ellos querían y luego a las 8:05 aparentemente ya sale Tobías de su domicilio. Vamos a mostrar por esta calle. Luego llega hasta este sitio. Vemos aquí en la esquina hay un almacén que estaba cerrado, estaba abriendo aparentemente
no consiguió ahí el producto y luego llega hasta este punto, a esta calle que es Teniente Molas, donde estamos observando. ¿Cómo se da ahí lo ocurrido, el trágico suceso? Aparentemente el joven, el niño, llegó hasta este punto donde en teoría están en pleno procedimiento de obras de desagüe pluvial, no se observa mucho avance y aparentemente el chico, según las versiones, quiso cruzar esto pensando que la fuerza del agua no era tan potente. Y es acá donde termina siendo arrastrado hasta el canal y ya conocemos cómo se dio el trágico suceso. Pero yo me quiero mover un poco, quiero que me acompañen porque ya están aquí los encargados, los comandantes. Se encuentra tanto el primer comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Marco Almada, acompañando a Roque González Vera, quien es el comandante de la Brigada de Búsqueda y Rescate. Ellos hicieron una incursión, siguen planificando, están en constante comunicación con los otros grupos y yo me acerco aquí al comandante nacional. Comandante, disculpe que lo moleste, estamos en vivo para 24 horas. ¿Cuál es la última información sobre el trabajo realizado, de cómo se está movilizando ahora y cuántos grupos? Bueno, tenemos equipos que están, ya volvió, dos equipos ya volvieron, quedó un equipo más que está trabajando en la búsqueda de este joven. ¿Podemos mostrar con el mapa cómo está trabajando? Bueno, bueno, te voy a explicar un poco, Capitán Roque, voy a explicar un poco toda la zona aquí, si puedo explicar. Aquí el Capitán Roque González Vera de Búsqueda y Rescate. Capitán, ¿cómo se está trabajando ahora? Bueno, estamos trabajando por sectores para poder abarcar la mayor superficie posible en la búsqueda. Establecimos 3 áreas de trabajo, la primera de 1200 metros aproximadamente, la segunda que pasa por los túneles y conectores de aproximadamente 1,5 kilómetros también, y por último unimos la ruta 1 con la ruta 2. Con eso hemos totalizado un área de búsqueda de aproximadamente 6 kilómetros. ¿En el Papa dónde nos encontramos ahora? Nosotros nos encontramos en este punto actualmente. Y esta fue nuestra área de desplazamiento con los diferentes grupos. Fueron 3 grupos de trabajo. Y lo que ahora estamos haciendo es determinar mañana cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Porque el área donde ya hemos liquidado, hemos trabajado en algunas partes, inclusive hemos pasado 3 veces, sobre todo removiendo basura y puntos de colmatación, que ahora estamos viendo el sector que vamos a recorrer mañana del arroyo Tayasapé con dirección a Aratiri, que queda en Capiatá. ¿Otros puntos donde están ahora ubicados también en grupos de trabajo de otras brigadas? Hay una brigada de los militares que está ingresando del sector Aratiri al sector sur, que está viniendo con esta dirección. Después tenemos un grupo que trabajó de la URREC, que trabajó en el sector de La Pradera, que queda en este lugar más o menos, hacia Macaí, Luque, Capiatá, donde también han trabajado y no encontraron absolutamente nada. Esas son las áreas de desplazamiento actualmente. Para tener una idea más exacta, ¿de cuánto hablamos en kilómetros de radio del posible destino del pequeño Tobías? Por la velocidad de desplazamiento del agua que se tuvo esta mañana, salvo que haya quedado trancado en algún punto por algún raigón, algún árbol o lo que sea, esa área de desplazamiento pudo haber ya sobrepasado el sector de Aratiri. Y esto conecta con el Yuquití, por eso... ¿Cuántos kilómetros son así? Fácilmente 15. 15 kilómetros ya. Sí, sí. ¿Hay algún indicio, algo, última actualización? Absolutamente nada. Hemos peinado con muchísima responsabilidad todo el sector, se trabajó bastante bien, pero no hemos encontrado ni remera, ni nada, absolutamente. No hay incursión, nada tampoco. Nada tampoco. Esta fue la tercera incursión del día. A ver, comandante Almada, ¿cómo van a continuar ahora con los trabajos? ¿Hasta hoy, hasta qué hora van? ¿Cómo avanza esto? Y el tema es que no nos agarre demasiado la noche, ¿verdad? Es muy complicado trabajar de noche. Sí tenemos ahora un poco de apoyo, vamos a tratar de estirar lo que más que se pueda. Yo creo que este sector que ya estamos repasando, porque ya se hizo 3 veces la búsqueda, entonces ya va a ser un poquito difícil ya mañana retomar en ese sector, sino que vamos a pasar a otros sectores a continuar buscando. Se tiene que llegar a un radio de acción total, ¿verdad? de todo el área y ir buscando hasta tratar de encontrarlo, ¿verdad? ¿Están formando parte del equipo de búsqueda, aparte de los bomberos voluntarios? Sí, estamos nosotros, el Cuerpo Voluntario del Paraguay, y está las Fuerzas Armadas que se unieron también ahora al trabajo. También se encuentran bomberos de la Asociación de Bomberos y Junta Nacional de Bomberos también de voluntarios que están trabajando, y también gente del municipio que también está haciendo recorridos para poder ir apoyando un poco las tareas
que estamos realizando en conjunto, ¿verdad? Se armó una mesa de trabajo en la Municipalidad de San Lorenzo en el cual se pudo establecer un método de trabajo y un sistema para ir parcelando el trabajo. Y hasta el momento todavía no tenemos resultados finales sobre eso porque hay equipos que están moviendo todavía. Comandante, para tener en base a su experiencia, vemos que es una zona de obras de desagüe pluvial. ¿Usted cómo ve el sitio, teniendo en cuenta que muchos vecinos dicen que ya es un tramo peligroso de antes? ¿Tiene algún historial al respecto sobre este lugar, sobre situaciones similares? ¿Cómo vio la infraestructura? ¿Si pudo ser también posible causa de que se haya dado el escenario? Sí, hay muchos comentarios anteriores de que ya hubieron casos de que vehículos han sido arrastrados, personas han sido arrastradas en esta zona y también más o menos referencia hacia dónde se le habrían encontrado y eso conlleva a que hoy en día se haga esta obra, ¿verdad? Agradezco por el tiempo, comandante. Marco Alma. Acá en este lugar hay historias, don Carlos, de audiencia. Hace 5 años, Miguel Amarilla, un joven, fue arrastrado de esta calle, de este mismo tramo, pero en dirección subiendo hacia lo que es San Isidro, unos 2 kilómetros. La persona que mencionamos vive acá a una cuadra, según nos pasaron el dato los vecinos, y en una reunión de amigos también fue arrastrado desde 2 kilómetros hasta este tramo y se dio también el trágico suceso. Esto ya es un precedente y los vecinos quieren solución, porque miren, aquí tenemos el cartel, este es un espacio de obras, desagüe pluvial, abril 2025. Pero ¿qué pasa con la obra? Dicen los vecinos, porque por algo sigue pasando esta situación y consideran que es un tramo mortal. Yo me voy moviendo aquí, veo también hay vecinos, a conocer un poco posturas. Buenas, ¿qué tal? ¿Su nombre? ¿Usted es vecino de la zona? ¿Vive por aquí? Sí, Anildo Isfran. ¿Dónde? ¿Usted vive en esta cuadra? En la esquina, ahí. Podemos acompañarnos hasta su casa más o menos porque queremos conocer, señor Anildo, este hecho, este episodio, ¿usted pudo observar o lo escuchó después ya? Y a las 8 de la noche a mí me dijo la chica acá de la playa. A las 8 por ahí lo que le llevó el agua al muchachito. Esto es algo de siempre, cada vez que llueve. ¿Cómo ustedes se sienten con esta situación ahora, don Anildo? Porque hablamos de una tragedia que agarró a un niño, pero ¿cómo es cada vez que llueve? ¿Cómo se vive en este lugar? Hace rato estamos así, hace rato estamos así. Sí. Cada vez que llueve acá es un desastre total. Y lo que yo le pediría al señor intendente de San Lorenzo, que ese puentecito que está ahí, la mitad nomás ya está el puente. Si ese puentecito estaba bien, no iba a ocurrir estas cosas, porque se usaba para pasar los peatonales. Básicamente había un puente para cruce peatonal, pero vemos que es de estado precario. ¿Quién construyó ese puente? ¿Cómo fue? La mitad ya se llevó, la mitad el raudal lo llevó, pero hace rato ya. Nosotros acá los vecinos ya hemos metido un pedido a la municipalidad para que se arregle el puente y nunca nos hizo caso. Y sobre la obra, ¿cómo usted vio? ¿Se estaba avanzando? ¿Considera que se estaba trabajando bien? La obra hace rato está parado. He visto al señor intendente, hoy estaba hablando por un canal, he visto que la obra se está trabajando, que se está moviendo, pero no es así las cosas, Hace rato está parado. Según los muchachos que trabajan ahí, una vez ahí, hace poco me dijo el señor, están parando porque no hay más plata. Y ahora, acá a la media cuadra ellos alquilaban, entre 7 por ahí estaban, ahora se escondieron todos, o cañubama la personal fuera. Ya básicamente nunca más se avanzó. Y no sabemos. Si esta calle nosotros teníamos empedrado, bien empedrado. Y vinieron ellos, quitaron todito nuestro empedrado y nos dejaron así. Antes era menos complicada la situación, el raudal avanzado. Teníamos lindo empedrado, entraba acá vehículo, auto, vehículo grande, recolector de basura, entraba también acá. Y después vinieron, dice que van a hacer la obra y quitaron todito nuestro empedrado, llevaron. Ahora, más a esta tragedia, se vienen posiblemente días de lluvia. ¿Ustedes cómo se sienten con esto? ¿Qué están pensando como vecinos? ¿Se están comunicando? Tenemos que estar dentro de nuestras casas nomás porque es peligroso.
Gracias, muchas gracias por ti. Vamos a saludar también aquí a otra de las vecinas. Hola señora, ¿cómo está? Disculpe la molestia, estamos en vivo para 24 horas. ¿Usted por si acaso pudo observar el trágico suceso? ¿Sabes qué pasa? La gente está politizando el raudal. Yo hace 45 años que vivo acá y el raudal siempre estuvo. Mis hijos no se fueron porque yo le cuidaba. Y yo también me cuido. Y ese no es por Felipito que viene el raudal. Este raudal vino hace más de 45 años. Cuando yo vine el raudal ya estaba. ¿Nunca se hizo un trabajo para solucionar eso? Se hizo, pero lleva todo. No hay caso. Lleva todo. Ellos estaban haciendo bien. Yo no puedo decir que estaban haciendo mal. El pedazo se sacó para que pueda el tractor trabajar, ¿verdad? Y yo también quiero que se arregle, pero faltaba esta cuadra nomás ya. Faltaba este. ¿Estaba presente cuando ocurrió la tragedia? Yo estaba tomando mate y he visto que el raudal, yo estaba mandando videos del raudal, pero no he visto nada. Cuando terminó el agua, la lluvia, yo salí y le encontré a la vecina llorando. ¿Conoce al niño? No. Pero hay que politizar eso, Erika de Torres. Hay gente que está metiendo política en esto, eso no hay que hacer. Perfecto, entendemos. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando por aquí. Cortá nomás. Ni Santi ni nadie del mundo tiene la culpa de este raudal. Si yo sí te cuento la historia de este raudal, no sé. Nosotros seguimos avanzando por aquí. Tenemos que mencionar algunos datitos, por ejemplo, sobre la encargada de esta obra es la empresa Talman SRL. Y lo que dicen algunos vecinos, hay posturas divididas. No se avanzó con la obra correctamente, se hizo un trabajo fallido, otros dicen que no se dio el tiempo o que es una situación difícil de solucionar. Estamos viendo, fue por aquí donde el pequeño Tobías fue arrastrado. El canal se encuentra al fondo, ya se hizo 3 incursiones, no hay novedades. Los vecinos piden que se trabaje con esto, don Carlos, para que ya no vuelva a ocurrir, que se tenga en cuenta. Pero vamos a mostrar brevemente antes de cerrar el sitio donde se ve el canal. Hasta aquí llegó. Básicamente la lluvia fue tan fuerte que echó una columna de la ande, echó árboles, echó todo lo que se vino abajo, básicamente parte del cimiento que se observa en este sitio. Y es esa la preocupación que queda a partir de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a actuar? ¿Qué respuesta van a recibir? Porque aparte tenemos que precisar que vemos casas en la calle que sería Capitán Panchito López y en ese sitio también se vino abajo gran parte del suelo y es una zona cargada de jóvenes y niños como estamos observando. Son los vecinos quienes están entonces pidiendo alguna solución, Carlos, TV Audiencia. Claro. Todo un barrio exigiendo y pidiendo que se resuelva esta situación que quedó allí inconclusa. Obras que deberían de haber terminado, pero finalmente hoy fueron una trampa mortal para un chico de 12 años. José Ignacio, gracias. Por nada, don Carlos, hasta luego. Bueno, mucho que hablar acerca de estas obras, porque hoy el intendente de San Lorenzo decía, desmiento categóricamente que sean obras inconclusas. De hecho, que esta mañana estaban todavía ahí los obreros trabajando y se retiraron cuando empezaba a llover. Bueno, esto es en contraposición a lo que dicen los propios pobladores de la zona que hablan del abandono de las obras. Bueno, lo concreto es que el intendente señala que las obras están en ejecución, que culminarían en abril, que cuestan cerca de 11.000 millones de guaraníes y que se hicieron en respuesta justamente a la gran cantidad de quejas por el tema de los raudales. Escuchemos la versión del intendente de San Lorenzo, Felipe Salón. Una zona crítica, ya en años anteriores nosotros recibimos noticia también de que en temporales varias personas fueron arrastradas por el raudal y es por eso que nos animamos a hacer esta obra, una inversión de aproximadamente 11.000 millones de guaraníes y bueno, ya estaba en un avance aproximadamente del 60% y lastimosamente ocurrió esto, ¿verdad? Entonces quiero aclarar un poquitito esto, la obra no está parada. Es lastimosamente el punto donde ocurrió esta triste noticia. Bueno, vamos a otro punto de búsqueda, porque de hecho que el tramo es bastante largo, porque es un cauce que con muchísima fuerza puede llegar a extenderse el agua incluso hasta unos 15 kilómetros. Jorge Escurra, contanos más detalles, ¿dónde estás? Bueno, estamos en la zona del ex Aratirí, a un costado de la ruta PY02, donde continúa la búsqueda por parte de los bomberos verdes, son de la agrupación de San Lorenzo, también por parte de la municipalidad. Y acaba de llegar el fiscal de la causa, vamos a escuchar qué dice también al respecto de lo que están realizando hasta este momento en torno al caso de la desaparición de este chico. En el caso, la responsabilidad recae sobre la administración municipal. Yo no me animaría todavía a emitir alguna opinión al respecto. Ahora vamos a solicitar
así como le dije, los informes correspondientes para justamente ver si hay algún tipo de responsabilidad en ellos, ¿verdad? Evidentemente vamos a necesitar los contratos correspondientes porque hay una empresa constructora, entonces vamos a realizar toda esa diligencia en la brevedad posible. ¿Hasta qué hora van a estar acá, fiscal? Nosotros ahora vamos a acompañar hasta un rato más. Entiendo que los bomberos voluntarios van a seguir con el rastrillaje. Hay también un apoyo ya de otras instituciones, entonces esto creo que va a continuar. Muchas gracias. Fiscal, ¿qué acciones tomaría el Ministerio Público en torno a la desaparición de este chico de 12 años? En este momento, por lo menos, ¿qué datos se tiene y qué tipo de trabajo es el que está realizando ahora mismo la Fiscalía? Lo que ahora mismo nosotros realizamos es un acompañamiento a los familiares, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Policía Nacional, que están en una intensa búsqueda. Independientemente de eso, nosotros lo que vamos a buscar en esta causa es a ver si hay algún tipo de responsabilidad de las autoridades, de las empresas constructoras, de la municipalidad o de otra institución. Ese es el fin que nosotros tenemos. ¿Manejan algún tipo de datos antecedentes de la familia, de los padres? No, lo que todos manejan también, lo que se han viralizado por las redes sociales, que es una familia que recién había llegado a la Argentina, y hablé yo con el tío de la víctima en este caso, que nos había manifestado más o menos cómo podía haber sucedido el hecho, ¿verdad? Después, así como le dije, es un acompañamiento nosotros lo que estamos haciendo ahora. Gracias, fiscal Ever García, entonces aquí en la zona del ex Aratirí. Y vamos a escuchar lo que dice también el comandante de la agrupación de San Lorenzo, hablamos de bomberos voluntarios, sobre los trabajos que están realizando también hasta ahora, porque según anunciaron, por lo menos este grupo de bomberos estaría hasta altas horas de la noche con equipos especiales. También les comento, compañeros, que se sumaron a la búsqueda militares especializados que están inclusive con drones, también bajo agua, inclusive realizando la búsqueda correspondiente. Aquí a un costado del puente también están, Eduardo, si podemos mostrar, los agentes, en este caso los personales de las Fuerzas Armadas que están trabajando también en esta ardua búsqueda por este cauce hídrico de la ciudad de San Lorenzo. Vamos a escuchar qué dice el comandante de bomberos voluntarios de la agrupación de San Lorenzo. La verdad que hay un protocolo que no permite realizar la búsqueda, pero viviendo las circunstancias y si el clima está acompañando y si tenemos todas las medidas de seguridad y las herramientas posibles, vamos a realizar la búsqueda. Hasta qué hora no sabría decirte, pero sí ya coordinando con las fuerzas vivas y la gente que quiera apoyar, ¿verdad? Jorge, interrumpimos unos minutos este contacto, vamos nuevamente hasta otro punto de búsqueda y volvemos contigo en instantes. José Ignacio, adelante contigo. Sí, nosotros estamos acompañando acá una nueva incursión, un nuevo trabajo de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, porque hay versiones de que aparentemente habría indicios del paradero, aquí están ingresando, están movilizando, entonces queremos saber qué es lo que ocurrió. No se puede confirmar nada, pero un nuevo llamado de alerta se dio para los efectivos y están movilizándose por aquí para ver cuál es la situación. Vamos a consultar acá con unos bomberos. Hola, buenas. ¿Qué información se tiene de momento? Y hasta ahora nada. La única información que tenemos es la que ustedes recibieron y venimos a verificar de vuelta la zona. Sí, pero el trabajo de búsqueda se hizo por aquí, por la zona. Ya... Pero justamente a raíz de la nueva versión que surge, venimos a verificar la zona de nuevo. Sí, ¿cómo, para entender cómo fue el trabajo recorrido? ¿Cuántos metros a la redonda se verificó aquí? Esto se verificó desde el punto inicial, digamos, de desaparición del chico hasta el cauce de Ruta 1 aproximadamente, y está ahí personal que está verificando cierto. Sí, puede ingresar, explicar ahora el ingreso que están haciendo, cómo va a ser el trabajo que se va a buscar. Y el trabajo que van a realizar ellos es ahora de verificar in situ en la zona si hay alguna parte, digamos, que no se haya verificado de manera regular, digamos, y bueno, poder ver cuál es la situación real. Bueno, vamos a tratar de ingresar al sitio también. Bueno, ellos están ingresando ahora al canal donde se dio el ingreso del pequeño Tobías, a ver si es que podemos llegar hasta el sitio. Lo cierto es que hay nuevas versiones y están nuevamente buscando al chico. El trabajo, mencionemos, está siendo encabezado por la brigada de búsqueda. Yo me voy moviendo aquí para ver si es que podemos llegar a observar cómo se está dando el ingreso. Hasta aquí
Están ingresando ahora los voluntarios. Vemos que es una zona cargada de agua. A ver si podemos observar algo ya con la cámara de Facundo. Y bueno, se está dando el ingreso nuevamente aquí, Mercedes. Esperemos que se dé una nueva noticia, porque hay versiones que salió aquí de los vecinos, estaban los bomberos y dicen, parece que se lo encontró, dijeron. Entonces eso rápidamente obligó a que se uno despliegue. Hay que ser exactos, es que se hizo 3 incursiones, nosotros acompañamos la última incursión y no había novedades, no había resultado favorable. Esperemos que ahora sí se pueda llegar al chico y se pueda hablar de un final feliz, que es lo que muchos dicen que es difícil que se dé, pero ahora nuevamente ingresaron para ver qué es lo que podemos actualizar Ignacio, a partir de esta situación. Es muy llamativa la cantidad de barro que hay en el lugar, esa tierra colorada arrastrada con la intensa lluvia y genera prácticamente unos 10, 15 centímetros de barro dentro de estos ductos, en donde de hecho que también hay que hacer un trabajo especial y no colabora más la hora y la oscuridad dentro de estos tubos. No, ya por eso es que dijeron que básicamente se iba a tener que suspender la búsqueda si es que llega la noche, pero igual siguen insistiendo. Llegó esta información, no podemos descartar ni confirmar, eso sí obligó a un nuevo despliegue y el barro acá es inmenso, miren. Básicamente es tierra colorada lo que se puede observar en esta zona, en la zona de obras, Mercedes. Bueno, adentro se supone que tenemos bomberos, porque no vemos luces al fondo del ducto, pero ellos están trabajando, tiene varios metros ese ducto. Sí, así mismo, esto básicamente conecta con estos 8 kilómetros. Este ducto que estamos observando fácilmente conecta con el arroyo Tayoacepé y esto va 8 kilómetros. Así que es por eso que estaban preocupados con la búsqueda. Ahora con esta nueva información se vuelven a movilizar y vamos a tratar nosotros de seguir, vamos a movernos de este sitio. Vamos a tratar de establecer contacto de otros puntos para tratar de acompañar este trabajo y ver cuál es el resultado. Esperemos que estemos hablando al finalizar esta edición del noticiero de una noticia positiva, que es lo que estamos buscando. Volvemos contigo en instantes, José Ignacio, muchas gracias. Este ducto tiene 8 kilómetros, con enlaces, por supuesto, porque de repente hay un puente, de repente hay una cuadra, un barrio, pero no es solamente 8 kilómetros el tramo de búsqueda, Juan, son muchos más. Exactamente, Mercedes. Y según lo que decía el capitán de los bomberos, a nuestro compañero Jorge Escurra, fíjense este tramo muy importante. Son 12 a 14 kilómetros críticos prácticamente en donde se está realizando el área de búsqueda. Fíjense, esto empieza acá en Tayoacepé, donde se encontraba recién nuestro compañero José Ignacio. Este tramo lleva hasta la zona del arroyo Yucurú, en límite entre Luque y Aregua. Otro punto crítico donde se está haciendo la búsqueda en este momento es en la zona de Aratirí, es decir, ruta 2. Acá estamos viendo el segundo punto crítico. Ya acá estamos hablando de por lo menos 6 kilómetros en principio. Otro punto crítico sería la zona de la fábrica de la Pradera, decían los bomberos, acá límite entre Capiatá y también la zona de Luque. Y finalmente, en el peor de los casos en que se haya dado esto que decía el comandante de los bomberos, que la correntalla sea tan fuerte que lleve justamente hasta este punto, la zona de Yucutí o el arroyo Yucurú, zona del límite entre Luque y Aregua. Bueno, un tramo crítico, 12 kilómetros prácticamente, y esta zona es bastante extensa, hay muchos esterales. Acá estamos viendo, por ejemplo, el límite entre Luque, San Lorenzo y Capiatá. Tenemos muchos patios baldíos todavía, zonas sin poblar, así que bueno, se vuelve muy densa la búsqueda. Ya como decían los bomberos también, si cae la noche se va a estar dificultando, por eso es que ya se está planificando qué se va a hacer desde mañana muy temprano para seguir con las tareas de búsqueda. Prácticamente es lo que están señalando, búsqueda del cuerpo, ya decía el propio padre del pequeño Tobías, quiero enterrar en el caso de que se encuentre, quiero enterrarlo, quiero encontrar el cuerpo para darle una cristiana sepultura. Repetimos entonces, son 12 a 14 kilómetros críticos donde se está realizando la búsqueda en estos momentos. De hecho, fue un día bastante complicado, vehículos bajo agua, personas en riesgo.
y las calles prácticamente convertidas en ríos caudalosos fueron nuevamente la constante en esta jornada de viernes, en las puertas del fin de semana. Aquí tenemos un resumen de las zonas más afectadas y por supuesto las imágenes más dramáticas. Típico tenemos que estar pasando. Las lluvias pronosticadas por la Dirección de Meteorología se adelantaron. Cuando inicialmente estaba prevista para la tarde del viernes, la intensa precipitación dejó estas imágenes nuevamente. Calles convertidas en ríos, desagües colmatados, vehículos bajo agua. En solo 2 horas, el nivel de precipitación hizo que todo se convirtiera en un caos. La zona más afectada es el departamento central. El conteo de meteorología habla de 110 milímetros de agua caída. Varios vehículos fueron arrastrados, algunos estando estacionados, otros por la imprudencia de sus conductores que se aventuraron a ingresar a los raudales. Uno de los puntos críticos en Capital fue nuevamente Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora. Los motociclistas fueron los más afectados. ¿Y la moto que funciona? No, se le entró todo agua. Eso que hay que limpiar el carburador nomás y después ya. Pero ahora ha sido imposible. ¿Te animaste? Hasta ahora fuiste el único motociclista que se animó. Pero no, es tan hondo acá. Ahí lo que es terrible. La ciudad de Lambaré también tuvo afectados. Los pobladores contaron la manera en que casi fueron arrastrados por las aguas. Se va el agua, tuve que irme a quitar, casi me llevó el raudal en el puente. Yo me fui a decirle a los albañiles, por favor, les pedí que quite todo antes que llueva grande, no me hicieron caso. ¿Hasta dónde entró el agua ahora en esto? Entonces, antes de hacer eso demasiado fuerte era, no me quise arriesgar. Y empezó a entrar todito de mi portón, todito hasta mi casa, hasta mis pies acá, lleno de agua. Y me desesperé. Pues tuve que irse, tomé coraje y me fui. También la zona de Villa Elisa fue otra de las más afectadas. Una pobladora comentó el susto vivido en la mañana del viernes durante esta tormenta. Yo grité porque yo me quedo con mi mamá, porque mi papá falleció y empecé a gritar. Y ahí salieron todos los vecinos, vinieron, no pudieron hacer nada porque el raudal era muy fuerte, pero después vinieron los autos de hacia allá y se quedaron como para ayudarle. Vino una tumba, se puso enfrente del vehículo y ahí empezó a atajar mal el raudal para poder salvarle a los 2 chicos y a la señora. Imágenes repetidas en la zona metropolitana. Ante cada anuncio de lluvia es prácticamente un riesgo salir a las calles y es más que evidente la urgente necesidad de inversión en infraestructura en ciudades con un enorme crecimiento poblacional. Y Magda es el nombre de la nueva víctima de IPS. Lastimosamente volvemos a hablar acerca de una denuncia de presunta negligencia. Es la joven de la fotografía, Magdalena Barbosa, de 34 años, colega de otro medio, se desempeñaba como encargada de redes. Estuvo internada por varios días en IPS Central por un problema cardíaco. Sin embargo, según lo que explicaron los familiares, en todos esos días que permaneció internada, no les dieron los médicos un diagnóstico certero, que era exactamente lo que la aquejaba en cuanto a su cuadro. Esto se fue agravando y finalmente en las últimas horas volvemos a hablar de una muerte que no tiene explicación para la familia y nos salen a dar un informe certero acerca de lo que pasó. Hoy fuimos para darle seguimiento a este caso, así como el caso de Braulio y tantos otros más que estuvimos mencionando en medio de esta serie de denuncias en contra del IPS. Y nos encontramos con Miguel Martínez, pareja de la periodista. Mencionó que la falta de comunicación entre los médicos del hospital generaba mucha incertidumbre sobre el verdadero estado de salud de Magdalena. Vamos a compartir lo que decía in extenso en esta entrevista el novio de Magda. Lo único que puedo decir es que hasta ahora me arrepiento, siempre me voy a arrepentir de haberle llevado a Magda al IPS. Que por un estudio nomás nos fuimos y que de eso derivaron en cosas que ellos nos decían. No es una mixoma, no es un coágulo, no es una endocarditis. Después, no, es una mixoma. Me hicieron una ecocardiograma, es una mixoma. Después me dijeron que se tenía que operar. Nos dieron la lista de insumos que ni hasta alcohol tuvimos que comprar nosotros. Primeramente nos dijeron que en 7 días tenía que reaccionar el corazón. Si no reaccionaba el corazón, que ella iba a seguir conectada a la máquina. Porque hasta esperar el donante de corazón. Después nos dicen
al final ayer nos dijeron que ella se le va a desconectar porque la máquina ya no le está más ayudando, cosas así, ya se empezaron a contradecir. Era una cosa que un día nos decía un médico de guardia una cosa, al otro día otra cosa, y así. Y al final ayer nos dijeron que el caso de ella era por una infección, que se fue rebuscando en la sangre, recorriendo todo y se fue y se implantó en el corazón, que no era solamente uno el que tenía, sino que eran varios. Cosa que no nos dijeron desde el principio, que era una infección y que ella está con medicamento para tratar la infección. Que desde mi punto de vista tendría que haber sido, no sé, un estudio más complejo y hasta llegar al punto de ver si se necesitaba o no esa cirugía. Porque ahí fue donde le mataron a mi señora, porque no previeron todo eso. Y lo único que digo hasta ahora es que me arrepiento de todo corazón, me arrepiento de haberle llevado a mi Magda al IPS. El juicio oral y público al senador colorado Erico Galeano ingresó a su etapa conclusiva, su etapa final. El día de hoy, los fiscales Denis Pac y Silvio Corbetta presentaron sus alegatos conclusivos y pidieron 17 años de cárcel para el parlamentario de la ANR. Lo acusan de haber lavado dinero proveniente del tráfico internacional de drogas que estaba a cargo de Miguel y Fran Galeano, alias Tío Rico, y Sebastián Marcet. Los agentes fiscales alegaron que Erico Galeano, en su condición de parlamentario, en vez de defender la legislación nacional, contribuyó con la asociación criminal para que sigan cometiendo todo tipo de hechos punibles. Lo señalaron incluso de haber lesionado la imagen del Congreso Nacional. Además de pedir los 17 años de condena de cárcel para Erico Galeano, pidieron a los jueces que dicten su prisión preventiva porque puede seguir obstruyendo a la justicia, ya que supuestamente presionó a testigos y enajenó sus bienes. Erico Galeano conocía el origen del $1.000.000 que percibió por la venta de su casa, ubicada en uno de los exclusivos condominios en el departamento de la Cordillera, a uno de los miembros de la organización criminal. En este juicio se ha demostrado que el acusado tenía deudas que pagar, que precisamente en abril del año 2020 contrajo una suma de dinero que lo canceló inmediatamente un mes después, un mes y 19 días después de haber sido vendida su inmueble de propiedad en Aguavitas. Eso significa que el motivo era la plata, obtener la plata para pagar las deudas probablemente que tenía. Esto se valora absolutamente en contra. El próximo lunes 23 de febrero tocará el turno a la defensa de Erico Galeano presentar sus alegatos finales. Hay que recordar que el Tribunal de Sentencia está compuesto por los magistrados Paulino Barreto, Inés Galarcia y Juan Dávalos. Ya nos acompaña Elba desde la zona este de la República. Elba, dramático momento hoy en la zona de la terminal de ómnibus. Buenas noches, Carlos. Es así. Momentos desesperantes se vivieron esta tarde aquí en la terminal donde estamos en este momento, terminal de ómnibus de Ciudad del Este, donde muchos pasajeros, trabajadores, taxistas, cambistas empezaron a correr porque hubo una invasión y un ataque de abejas impresionante. No se sabía de dónde venía, de qué parte estaba, lo único que pasaba era que se veía a la gente correr de un lado a otro, incluso muchos fueron a buscar ramas, a poder sacudirse las abejas que les atacaba. Por suerte no pasó a mayores, no hubo víctimas graves, sí hubo una persona que fue auxiliada por bomberos, asistida, pero por el camino se repuso por suerte. Lo que sí se pudo determinar es de que el enjambre de abejas estaba sobre este techo, el techo principal de la terminal, la entrada principal aquí justamente, donde los bomberos trabajaron arduamente durante la tarde por varias horas para poder despejar de las abejas. En este caso hablamos con varias personas, con un taxista, con pasajeros que fueron recibidos, incluso extranjeros turistas, con picaduras de abejas. Escuchamos. La reina. Todo el mundo agarró todo dentro de la terminal y entonces todo el mundo salieron corrieron y
Ellos también nos persiguieron. El personal se subió para limpiar ahí. Ah, estaban limpiando la canaleta. Algo así. Me dijo que algo así. ¿Y ahí lo que se movió? Ahí se movió y salió y le persiguieron a todo el mundo. Acabamos de bajar del micro y me agarró de imprevisto, me hizo correr hasta acá. ¿Muchos eran? Me picó 3, no, 2 me picó a mí y a él. 4. ¿También? También nos picaron 4. Y nos dijeron que salgamos acá afuera, que se evacúe la zona. En ese momento, en ese tiempo, nosotros ni siquiera podíamos acercarnos a esta parte. No estaba despejado, estaba totalmente aislado el lugar, los bomberos trabajando con equipos especiales para evitar que más personas sean afectadas en esta parte. Luego hablamos nosotros justamente con un bombero voluntario, quien nos explicó de qué se trataría de un enjambre de abejas que migran porque no encontraron ellos un avispero o un panal, digamos, para decir, bueno, este ya estuvo hace mucho tiempo aquí, sino que eran abejas que migran aparentemente. Vamos a escuchar lo que nos decía el bombero voluntario Fabio Florentín al respecto. Apoyando al equipo de rescate del cuartel del área 4. Llegar al lugar, sí, ya nos encontramos que la policía estaban haciendo un buen trabajo de aislamiento del local y evacuación. También nosotros con otra unidad, ambulancia, también realizamos la evacuación con medio de megáfonos, altas voces, ¿verdad? Porque estaban muy agresivas las abejas. ¿Y finalmente pudieron determinar en qué parte estaba para poder trabajar ahí? Sí, mediante el muchacho que trabaja en la terminal, más o menos nos indicó de qué parte sería, donde él estaba trabajando haciendo una limpieza de canaleta, de cual se encontró con el enjambre, ¿verdad? Nosotros nos subimos a la parte frontal de la terminal y ahí encontramos que estaba el enjambre. ¿Qué tipo de material era la parte del techo? Sería dentro de una columna, cemento. Tenía un pequeño orificio y esa parte estaba amontonada. Muchísima cantidad de abejas. Muchísimas, porque una cuadra antes ya nos encontramos ya por el camino con las abejas que estaban saliendo del local. ¿Qué es lo que presumen? ¿Que ya había allí hace tiempo? ¿Llegaron a ese poco? ¿Cómo es la cuestión después del análisis que hicieron? Nosotros una vez culminado el trabajo no encontramos ningún tipo panal o cosas así que ella podía dar, tipo que nos podía decir que sí ya estaban ahí, posiblemente eran enjambres viajeras. Eso es lo que presumen. Sí, ¿Qué tipo de abejas? Es la famosa, la reina o la africana que tiene. Era muy agresiva. Muy agresiva, estaban muy agresivas. Nosotros no podíamos ni hablar entre compañeros. Muchas, sí. Realmente vimos. Lo que refería el bombero voluntario Fabio Florentín referente a estas abejas bastante agresivas y que atacaban a muchas personas aquí en la terminal de ómnibus. Como decía al inicio, por suerte no pasó a mayores y aquí ya está totalmente despejado el lugar. Ya los bomberos incluso prendieron fuego, nos hablaron sobre eso de que era más bien para crear humo, para tranquilizar un poco más a las abejas, para poder ellos finalmente despejar la zona de estas abejas que estaban afectando en la terminal de ómnibus. Bien, excelente, Elba. Gracias por este completo reporte. Buen resto de jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. En el mercadito número 1, un caño roto inundó casi todo el espacio. De hecho, que una cocinera tuvo que dejar de preparar la comida para poder salvar sus cosas, porque es una estructura que dice que hace 70 años no tiene mantenimiento. Este es el problema con el que se encontraron las trabajadoras del mercadito durante las primeras horas del día. Parte del sistema de desagüe se desbordó y mojó toda la producción que habían preparado, inclusive sus elementos de cocina. Y cada vez que llueve estamos bajo agua y se moja todo. Hace 6 años que compré para mi propio local, pero antes trabajaba como ayudante, como cocinera con otras personas. De lunes a lunes yo trabajo, pero de lunes a lunes, o sea, los domingos también trabajo, pero los domingos lo que no pago. Aprovecho también ese domingo porque me sobra más. Y si vos querés mejora, vos tenés que, con tu propio dinero, tenés que mejorar. O sea, yo hago mejora y ese nadie me paga. Yo pongo de mi bolsillo.
Electrodomésticos como congeladores y heladeras tuvieron que ser desenchufados para evitar una tragedia. En medio de la desesperación, la señora Rosana González, una de las trabajadoras del local número 10, utilizó trapos de cocina para taponar la fuga, debido a que la situación se estaba tornando insostenible. Fue muy fuerte la lluvia y ya no pudimos. Quisimos tapar donde venía muy fuerte el agua, pero ya fue imposible. Estoy muy... No sé, cansada ya de esto, ¿verdad? De todo el tiempo es la misma cosa. Y ahora mismo tengo miedo de enchufar, porque uno luego que estoy toda mojada y otro que esto se me mojó todo ya. Me olvidé de desenchufar porque estaba enchufado con el ventilador y estaba preparando mi jugo. Mira cómo le sale el agua. Sale el agua de él y yo creo que esto va a explotar todo. Estas personas pagan más de 1.300.000 guaraníes mensuales como canon para trabajar en el sitio. Lastimosamente, la edificación deja mucho que desear. Desde la administración afirmaron que ya entregaron las notas correspondientes, pero no hay ninguna respuesta. Lastimosamente estamos pasando un momento difícil cuando hay momentos de lluvia, ya que el mercado data de los años 40 aproximadamente, tiene como 80 años de antigüedad, tiene mucho tiempo que fue muy descuidado y estas son consecuencias del tiempo, ¿verdad? Y hoy en día el escenario de la institución no tiene esos recursos para poder hacer esas mejoras grandes que es de una estructura importante. Las cocineras se ven obligadas a apartar las mesas, salvar parte de las comidas y seguir pidiendo a la administración del mercado que realice el mantenimiento para trabajar con tranquilidad y así ofrecer un buen servicio a sus comensales. Villetanos, pobladores de la compañía Naranjaicí, salieron a manifestarse el día de hoy por el estado calamitoso en el que se encuentra un tramo de al menos 8 kilómetros de la ruta departamental número 71. Estas imágenes corresponden precisamente a esa movilización desde hace aproximadamente un año que esta ruta, este tramo por lo menos, se volvió intransitable porque a diario por este sitio circulan numerosos camiones de mucho peso que transportan importante cantidad de carga y destruyen todo este tramo. El reclamo es al MOPC que haga la reparación que corresponde. Pero no solamente este tramo de la ruta departamental número 71 se encuentra en un estado calamitoso. Este tramo une Villeta con Guarambaré. Guarambaré digo bien, la ruta 71. La ruta departamental número 12, que une Villeta con Ipané, también se encuentra en un estado deplorable, con gigantescos baches. Tenemos incluso también imágenes de ese tramo en el estado en que se encuentra el día de hoy. Desde el municipio villetano dijeron que se harán cargo de la reparación de este tramo de la ruta departamental número 12, Villeta, Ipané, Ipané, Villeta, pero que ya no tienen recursos como para reparar la ruta departamental número 71, por lo que reclaman ayuda urgente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero esos pedidos de ayuda, de auxilio, que llegan hasta el MOPC quedan en la nada. Incluso tenemos un escrito presentado el pasado 10 de febrero al MOPC donde solicitan lo mismo que le estamos relatando, la reparación de ambos tramos, de la ruta departamental número 71, como así también de la departamental número 12. Esta nota está dirigida a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, a la señora Claudia Centurión. Y aquí se lee perfectamente ruta 71 que une Villeta a Guarambaré, especialmente en el tramo desde el desvío a Alberdi hasta el cruce con el acceso sur, y después también se menciona la ruta departamental 012, Ipané, Villeta. ¿Cuál sería la razón por la cual el MOPC hace caso omiso a los múltiples pedidos de ayuda de reparación de estos tramos hechos por el municipio villetano? Porque simplemente los villetanos eligieron como intendente a un liberal. ¿Cuántas notas habré enviado? No sé, se me perdió ya los números de cantidad de notas que había enviado, con fotografía, inclusive era al Ministerio de Obras Públicas, porque siempre yo digo de que no puede ser que el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas estén en desconocimiento que Villeta es ciudad industrial. Y es una lástima porque realmente
la municipalidad no tenemos la capacidad, ¿verdad?, para que nosotros podamos mandar a arreglar. Eso le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros vamos a hacer cargo sobre el problema que tenemos, la ruta departamental, ¿verdad? Este es ruta nacional y el otro es ruta departamental, que también le corresponde al Ministerio. ¿Por qué usted cree, intendente, que le hacen el vacío? Ni siquiera hay respuesta. Y no sé, puede ser que cuestiones, no sé, políticas, que no creo nomás de que hasta ese punto pueden ellos encapricharse, ¿verdad? Porque ¿Usted de qué partido, de qué movimiento es, intendente? Yo soy del PLRA, yo soy del Partido Liberal, pero nunca hice ninguna discriminación y nunca publiqué nada en contra del gobierno. Bueno, y a inicios de esta semana un suboficial de policía era asesinado a balazos frente a un local gastronómico. Estaba sentado en la vereda, mucha gente en los alrededores cuando se aproxima un sicario a bordo de la motocicleta. Observen ese momento exacto en que desenfunda un arma. Finalmente lo llama con su apodo, alias Pengüeto, es lo que alcanzó a decir. Este reacciona, mira hacia atrás y termina acusando 2 impactos, uno a la altura de la cabeza y el otro a la altura de la espalda. Termina falleciendo en el acto, allí en el sitio. Este prestaba servicios a la comisaría octava de San Estanislao, pero estaba en sus días libres, estaba de vacaciones, aprovechó para ir hasta la ciudad de Saltos del Guairá, donde anteriormente prestaba servicios, pero por una serie de situaciones que se dieron, que lo complicaron en sus funciones, se le trasladó. Pero fue de vacaciones, esta información fue manejada a la perfección por sus verdugos que finalmente planearon su muerte con exactitud y finalmente lograron en estas circunstancias. El suboficial mayor Crescencio Jiménez Martínez, de 39 años, la víctima fatal. Con respecto a este crimen, hoy la policía y la fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la casa de quien sería el presunto instigador del asesinato. Y resulta ser que se trata de una persona allegada a él, casi un amigo, es la información que manejan los investigadores. Adalberto Rolón, esta es su casa. ¿Por qué la comitiva fiscal policía llega hasta este sitio? Dándole un seguimiento a través de las imágenes de circuito cerrado mediante el trayecto que hizo el sicario. Y para que vean la manera en cómo se manejó este sicario a bordo de la motocicleta, fue directamente hasta el encuentro del presunto autor intelectual, y esto se observa en las imágenes y también se pudo observar en ese video las características del vehículo de Adalberto Rolón, que fue incautado en la jornada de su propia vivienda, pero este no se encontraba allí. Según la información que se maneja, Rolón tiene antecedentes en el Brasil, una orden de captura internacional y sobre él pesa un código rojo. Este es el vehículo que pudo ser visualizado días antes, mediante un trabajo de inteligencia previa. Era lo que estaban buscando, según lo que se observa en el video. ¿Y por qué? Porque en el video se ve que a unos metros de la casa de Rolón se acercaba el sicario después del crimen y conversaba con Rolón, quien estaba a bordo del automóvil. Por ese motivo se abocaron a la incautación de la camioneta, así como también la desgrabación completa del DVR que ya tienen en su poder. Vamos a escuchar lo que decía precisamente sobre este trabajo el fiscal Abelino Vareiro. Esta información ellos obtuvieron según los circuitos cerrados de varios locales y dando seguimiento también a la huida del motociclista. Entonces, en un momento dado, este motociclista se había acercado a un vehículo de iguales características o similares. ¿Sería al frente de la vivienda? Y cercanías de esa misma vivienda. Entonces, por eso se procedió a registrar esa vivienda y efectivamente se constató el vehículo, así como también procedimos a incautar los servidores correspondientes de los circuitos cerrados. No había ninguna persona en la casa, pero sí se acercó un familiar quien pudo habilitar la entrada, así como también el registro, y presenció también en presencia de un profesional. ¿Y quién le dijo el familiar de esta persona? Y que en realidad ellos no tendrían ninguna vinculación con el hecho ocurrido y que estaban predispuestos a colaborar. Y desde el oficialismo y también desde la oposición vuelven a surgir fuertes cuestionamientos a la gestión de la cúpula del Instituto de Previsión Social. Por ejemplo, el titular del Congreso volvió y no descartó impulsar una reforma.
Uno de los referentes de la disidencia colorada, Mario Varela, sostuvo que el actual titular del IPS debería dar un paso al costado si pretende facilitar la gestión del Ejecutivo, al considerar que la institución necesita un golpe de timón inmediato. La gente recurre al Instituto de Previsión Social para recibir una atención adecuada. Sin embargo, se van caminando y vienen muertos. Yo creo que no puede estar un minuto más al frente del IPS el actual presidente Jorge Opitas. Desde la oposición insistieron en la urgencia de aplicar un plan de intervención con metas claras y plazos específicos para cada área crítica ante la situación que atraviesan los asegurados. Hay que hacer cambio, plan, política, recursos, movilización. Hay gente que no funciona, hay que sacarle al que no funciona, hay que ponerle a otro que sí funciona, hay que hacer cosas nuevas, porque si no va a continuar igual y van a seguir muriéndose la gente y va a comenzar la gente a empezar a romper los vidrios porque está harta de que sea manoseada en sus derechos. El titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez, mencionó que dentro de la previsional el problema es estructural, dejando abierta la posibilidad de impulsar una reforma profunda del sistema. Ya que de alguna forma nos tildan de el gobierno de las reformas, ¿por qué no IPS también que entre dentro de las reformas? Escuchaba yo a un consejero decir de que nosotros no cumplimos ninguna función, entonces le estamos pagando de balde. En ese contexto, se prevé que el titular del IPS sea invitado la próxima semana por la Comisión Permanente del Congreso para brindar explicaciones sobre la situación actual de la institución. Sigue en debate el tema de la vuelta a clases el día no marcado por el Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, vamos a escuchar más posturas al respecto porque el sindicato de directores pide encarecidamente a los gremios docentes que mantengan la protesta pero no afecten a los chicos, es decir, que se empiecen las clases en tiempo y forma según el calendario. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Marecos, titular del sindicato de directores. Por eso le pedimos a papá y a mamá que le envíen a sus hijos. El almuerzo está preparado para ser servido como el año pasado y no vemos por qué no puede empezar las clases el 23 de febrero. No se puede jugar con la inocencia de los niños. Por más de que nosotros estamos rabiados contra el Congreso Nacional especialmente porque no nos dieron lugar a nuestra dignidad para jubilarnos. Pero como eso se hizo hasta el 25 de marzo una pausa, entonces le decimos a los colegas docentes, a los miles que también tienen sus hijos en las escuelas y colegios que almuerzan, ¿verdad?, que por favor no mezclemos las cosas. Si el 25 de marzo no se llega a un consenso, ahí se viene la noche. Se viene la noche para la educación paraguaya. Pero mientras tanto tenemos un mes donde los niños pueden normalmente ir a clase y ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tan bien nos está haciendo y que mejoran nuestros indicadores ante el Banco Mundial. 8 horas. Bueno, en la Argentina, de 8 horas se puede llegar hasta 12 horas la jornada laboral. Hasta 12 horas. Siempre y cuando las 12 horas te aseguran, un descanso de 12 horas también. Pero resulta imposible si uno trabaja de 6 a 6, entre salir del trabajo, llegar a casa, descansar, levantarse para llegar otra vez, imposible descansar 12 horas. Bueno, no se pagarán horas extras o hora extra en la República Argentina. ¿Cómo se va a pagar las horas extras? ¿Con un día libre o una jornada reducida? En vez de trabajar 12 horas, probablemente el patrón te dirá, el empleador te dirá, hoy trabajas 6 horas nada más porque acumulaste horas extras. Salario en cualquier moneda o especie. Se te podrá pagar en peso, en dólares, en rublo, en dinar kuwaití o con comida o alojamiento. Vayamos al abaratamiento de los despidos. Se modifica el cálculo de indemnización. ¿Qué significa esto? Que solamente te van a pagar lo que corresponde por tu indemnización de acuerdo a tu antigüedad. En el cálculo ya no incluirán el aguinaldo, vacaciones y demás ingresos que tuviste en todo el periodo. Todo lo contrario aquí en nuestro país, donde la indemnización se hace en cálculo al salario, a tu aguinaldo proporcional, tus vacaciones proporcionales y demás ingresos. Indemnización fraccionada. Te pueden pagar a cuotas.
y esto favorece a las pequeñas y medianas empresas. Vayamos a las vacaciones. Se podrán fraccionar las vacaciones no menos de 7 días. Quiero salir 2, 3 días de vacaciones, no. Mínimo tenés que salir 7 días, o sea, una semana. Y vacaciones durante el año. Porque la legislación actual argentina establece que el trabajador tiene que salir en la época estival, verano, primavera. Ahora, en cualquier momento del año. Vamos a otra placa. El derecho a la huelga. Garantizar en un 75% en los servicios considerados esenciales. El 75% de gente que trabaja en salud, educación, transporte, energía, agua, si se declaran en huelga, el 75% tiene que estar trabajando. Solamente el 25% literalmente puede dejar de trabajar. Y uno se dice, ¿y entonces la huelga para qué sirve? En los servicios considerados trascendentales, bancos, industrias, comercio electrónico, el 50% solamente puede estar de huelga, la mitad de los trabajadores. Pero escuchemos parte de lo que decían, por supuesto. El argumento del oficialismo argentino es que durante los últimos 15 años no se generaron puestos de trabajo por la falta de modernización de la ley laboral, pero los opositores aseguran que solo se busca favorecer a los grandes capitales. Fíjese usted que para esto, para crear empleo, hay que bajar impuestos. No hay que crear más empleo público, hay que acotarlo, hay que tener seguridad jurídica, hay que generar el fin de los estados feudales. ¿Quién envía este proyecto de ley? ¿Me quiere hacer creer usted que esto es idea de usted? Le dejaron lo insustancial y bueno, hagamos esto por lo menos para disimular, ¿verdad? Porque acá, la idea, esto ¿sabe de la idea de quién esto es Tusenegger? Porque ni Milei entiende mucho este tema. Volvemos hasta San Lorenzo. José Ignacio, adelante. Sí, muchas gracias. Seguimos reconstruyendo cómo fue el trayecto de Tobías Suárez hasta llegar a este sitio. Y tenemos una nueva imagen que se da sobre la calle Yerutí, a una cuadra de Bélgica donde se encuentra el domicilio de Tobías. Lo vemos pasando con el paraguas. Aparentemente la lluvia ya no era tan fuerte. Ustedes me van a confirmar si ya compartimos las imágenes. Y es un fragmento breve del trayecto que se da para entender mejor en aquella dirección. Es la cuadra que conecta a Teniente Molas con Yerutí, la que estamos viendo, y fue el trayecto que tomó Tobías antes de llegar a este sitio. Lo que mencionan muchos, la versión que muchos están discutiendo es si él estaba trabajando, si estaba vendiendo empanadas. Lo que dicen aquí los presentes es que básicamente él vino a mirar lo que fue este raudal, porque es un raudal que se presenta desde hace tiempo y por lo visto generó curiosidad en el niño. No dimensionó la potencia del agua y fue ahí cuando pasó y se lo llevó por delante fácilmente. Y sobre lo que es el operativo de las diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, ya tenemos que precisar que ya se está levantando el trabajo realizado por la fecha de hoy. Y yo me acerco al primer comandante nacional nuevamente, Marco Almada, para tener en cuenta, comandante, ya están levantando el operativo de hoy, pero ¿cómo continúa esto? Sí, hoy se hizo varias acciones de búsqueda. Estamos coordinando levantar ahora mismo el dispositivo de búsqueda. Mañana se retoma para las 7:30. Vamos a estar retomando la búsqueda en todas las zonas que quedan pendientes. Vamos a tratar de barrer algunas zonas que vimos de que podría ser de que quede por debajo, ¿verdad? Que se quede por los sedimentos de la tierra, puede haber quedado también el niño. Entonces, es mucho trabajo aún que se tiene que hacer y mañana a las 7:30 se inicia nuevamente. Vamos a tener toda una jornada nuevamente de búsqueda el día de mañana hasta que lo encontremos o bien llegue en la noche nuevamente. ¿El radio de 15 kilómetros se va a mantener, se va a ampliar? ¿Hay alguna modificación en la estrategia para mañana? Vamos de acuerdo a la cantidad de personal, porque también nos indicaron que Fuerza Militar también mañana va a volver.
para las 7 de la mañana ellos van a estar también trabajando, según tengo informaciones. Entonces, ya que ellos cuentan con una buena cantidad de personal, entonces vamos a tratar de expandir un poco este círculo de acción que ahora tenemos de 15 kilómetros. Si podemos expandirlo más sería excelente. Ahora mismo, como le digo, nosotros vamos a concentrarnos en tratar de buscar un poco más detalladamente en algunos sectores que vimos de que puede ser de que se encuentre ahí, pero hay que hacerlo eso con un poco más de tiempo para poder tratar de ubicarle a este chico. Hay que precisar, comandante, los ánimos, los vecinos, todos están pendientes de lo que vaya pasando, salen versiones, pero lo cierto es que se intentó mucho, se hizo muchas incursiones en diferentes puntos, pero hasta ahora no hubo novedad alguna. Es así, la zona del punto cero donde cayó el niño se hizo la incursión 3 veces, ya se hizo 3 veces la revisión completa del área, justamente para que no quede alguna duda de este sector, pero mañana ya vamos a avanzar un poco más, el puesto de comando vamos a mudarlo a otro sector y vamos a ir un poco más hacia la zona de Aratirí, ¿verdad? Esa zona, y entre ruta 1 y ruta 2 vamos a estar trabajando un poquito más en ese sector. Este puesto de comando, entonces, ¿dónde va a estar iniciando mañana el operativo a las 7 de la mañana? Estaríamos más o menos en la zona de ruta 1, más o menos en el puente donde está ruta 1, ahí estaríamos en una empresa que vende levaduras que está en esa zona. Para también aprovechar, por si es que de repente maneja la información, ¿sabe algo de los padres? ¿Usted conversó con ellos o tiene alguna información de ellos? Según la información que tenemos, que ellos están también acompañando en otros sectores la búsqueda, están recorriendo también ellos. Eso nos pasó la gente de la Policía Nacional y ellos están aún en búsqueda. Lo que no es recomendable es hacer búsqueda de noche. Es un poco más complejo porque el personal se expone mucho y tampoco tiene una buena visual para hacer una búsqueda precisa. Lo que necesitamos ahora es que sea lo más preciso posible lo que estamos haciendo. ¿Sobre qué sectores o qué zonas se movilizaron los padres, según le informaron desde la Policía Nacional? No tenemos exactamente, pero sí que estuvieron más o menos entre ruta 1 y ruta 2, en esa zona de Aratí también se le vio un poco por ahí. En estos sectores ya casi no lo vimos, solo en la tarde que me tocó estar ya aquí. Sobre la hipótesis que manejan, entonces mencionó que ¿cuál es el estado que podría darse? ¿Por qué no se lo está ubicando? ¿Qué usted calcula qué estaría pasando? Hay que tener en cuenta que estos tipos de raudales llevan mucha basura y mucho sedimento también al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir sedimento? Es tierra que se mueve también al mismo tiempo que el agua. Y eso puede generar nosotros le decimos rulos, y puede generar una capa de tierra y el cuerpo podría estar también debajo. O sea, esos son los puntos que nosotros ahora vamos a empezar a ver mañana con mayor precisión para poder ver si es que en algunos sectores de curvas o en algunos sectores donde el caudal se achica, ahí puede formarse los rulos. Entonces eso hay que verificar muy bien para poder descartar de que él no esté en esos sectores. Gracias por el tiempo. A las órdenes. Primer comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Marco Almada, ya actualizando. Mañana a 7 horas puntualmente van a mover este sitio a otro lugar, pero van a seguir insistiendo con la búsqueda en estos 15 kilómetros de radio, posiblemente con ampliación. Pero de momento, lastimosamente, tenemos que decir que no hay novedades sobre el paradero de Tobías Suárez. Carlos, de audiencia. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte. Buenas noches, José Ignacio. Finalizó hoy el proceso de admisión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, que ofreció 150 plazas disponibles para el periodo académico 2026. Los cientos de postulantes tuvieron que rendir 4 exámenes en jornadas que comenzaron ya el pasado viernes 6 de febrero en 2 lugares. La central de la Facultad de Medicina ubicada en Sajonia y también en la filial de Santa Rosa de la Guaraú. Para el primer examen, el de biología, tuvieron 90 minutos disponibles y para las otras materias, química, lenguaje y comunicación y ciencias exactas, disponían de 120 minutos. Luego de darse los resultados de esta última prueba, las ciencias exactas, ya se pudo conocer a los 150 nuevos estudiantes de medicina, los denominados bichos. Y últimamente cobra con mucha fuerza, rigor, el auge del robo del medicamento para adelgazar denominado tirzepatida, que luego se envía de contrabando al Brasil.
aprovechando la alta demanda que existe en el vecino país. Esta vez 4 delincuentes irrumpieron en una farmacia ubicada en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, redujeron arma en mano a la encargada María Susana Vera y se apoderaron de una buena cantidad de tirzepatida, aunque la cifra exacta no fue precisada, pero el botín total ocupó 3 bolsas. Luego se dieron a la fuga con dirección desconocida y ahora los investigadores analizan las imágenes del circuito cerrado en busca de alguna pista. Vamos a conocer más detalles de este grave accidente de tránsito que se daba en Brasil, en donde estaba implicado un minibús paraguayo que se dirigía a nuestra capital proveniente de Camboriú. Intentamos obtener una versión directa de los responsables de la empresa, pero esto no fue posible. Solamente se dio a conocer un escueto comunicado en el que cuenta sobre la tragedia y también es un informe del traslado de todos los heridos a un centro asistencial en el Brasil. También en este comunicado se anuncia que los que estaban en mejores condiciones serían devueltos a nuestro país en otros vehículos de la misma empresa. Finaliza expresando sus condolencias a las familias de las víctimas fatales y su solidaridad con las personas lesionadas.